Buenos días, estudiantes del PASE. En este conjunto de videos intentaremos acompañarlos durante su semana de propedéutico. Para ello hemos preparado una serie de clases en las que acompañaremos con unos videitos para de esa manera hacer un poco más fácil, ¿cierto?, su estancia acá en la Universidad de Talca. En el primer video hablaremos de los conjuntos numéricos. Bien, ustedes seguramente ya desde el colegio conocen algunos conjuntos numéricos. Nosotros los que vamos a tratar en esta unidad son principalmente el conjunto de los números naturales, ¿cierto? Todos sabemos cuáles son los números naturales, son aquellos en los que nosotros podemos contar, se encuentran principalmente en la naturaleza, ¿cierto? Algunos ejemplos son 1, 2, 3, etc. Una aclaración es que el 0 no es un número natural. Entonces, están también los números enteros, donde incluimos los naturales, ¿cierto?, y sus negativos, y en este caso también el número 0. Además de eso tenemos los números racionales. Los números racionales se pueden escribir como una fracción, ¿cierto?, de dos números enteros, donde el denominador, el b, es un número distinto de 0. Cualquier número que no pueda ser escrito como una fracción recibe el nombre de número irracional. En este caso, ¿cierto?, acá está incluido, por ejemplo, el raíz de 2, el pi y otros números, ¿cierto?, que son del tipo decimal, pero que no tienen un periodo, ¿cierto?, o no tienen una recurrencia, y además de eso son infinitos. Y por último está el conjunto de los números reales, donde podemos encontrar todos los conjuntos anteriores. Estos conjuntos van uno dentro del otro, como lo explica el siguiente diagrama. Tenemos el primer conjunto, por ejemplo el conjunto de los naturales, donde vamos a encontrar acá el 1, ¿cierto?, el 2, etcétera, otros números. Por acá tenemos los números enteros, donde podemos encontrar el menos 2. Fuera de este conjunto también está el 1, el menos 2, el menos 3, el 0, etcétera. Tenemos los números racionales, donde podemos encontrar, por ejemplo, el menos 5 cuartos, el 2 quintos. Y por otra parte tenemos los números irracionales, donde podemos encontrar cualquier número decimal que sea infinito y no periódico. Por ejemplo, el raíz de 3, que si uno lo escribe como decimal es aproximadamente 1,7, etc. Son números decimales que no tienen un periodo, es decir, no se repiten todo el rato, y además de eso, ¿cierto?, son infinitos. Estos conjuntos, ¿cierto?, nosotros nos vamos a abocar principalmente al conjunto de los números reales y tienen algunas propiedades, ¿cierto?, para la suma y el producto usuales. ¿A qué me refiero con suma y producto usuales? Que normalmente nosotros podemos definir operaciones, ¿ya?, en lo cual no nos vamos a detener ahora, pero esas operaciones, dependiendo del conjunto, no necesariamente cumplen con algunas de las propiedades que vamos a nombrar. ¿Ya? Seguramente algunas de estas propiedades ustedes las han visto por ahí por primero medio. La primera es la propiedad de clausura. ¿A qué se refiere la propiedad de clausura? La propiedad de clausura dice que en este caso, ¿cierto?, la suma o el producto de dos números reales arbitrarios es siempre un número real. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay manera en la que yo sume o multiplique dos números reales y el resultado no sea un número real. Les pongo un ejemplo. Raíz de 2. Y si yo a raíz de 2 le sumo, por ejemplo, 5, ¿ya? Nosotros ya sabemos que dos números, un número irracional y un número racional no se pueden sumar. Es decir, ese resultado solamente nos va a quedar raíz de 2 más 5, es decir, no los puedo sumar, o bien 5 más raíz de 2. En este sentido, este número de acá, el raíz de 2, ¿cierto?, es un número real. El 5 también es un número real, a pesar de que uno sea un número natural y el otro sea un número irracional. Ambos pertenecen al conjunto de los números reales. Y el resultado de la suma, que es todo esto, también es un número real. Podríamos ver un ejemplo más fácil, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, tengo el 2 lo multiplico por el 4 y el resultado de eso es 8, ¿cierto?
viendo un ejemplo para la multiplicación. El 2, ¿cierto?, es un número real. El 4 también es un número real. Y el 8 es un número real. La siguiente propiedad es la asociatividad, ¿ya? La asociatividad dice que si yo tengo tres números reales arbitrarios, x, y z, siempre se va a cumplir que si yo opero primero y más z, y a eso después a x le sumo ese resultado, o bien si primero opero x más y después a eso le sumo z, ¿cierto?, el resultado va a ser exactamente el mismo. Probemos. Supongamos que yo tenga tres números arbitrarios y diga, ya, el x va a ser 2, el y va a ser 5 y el z va a ser 9. Entonces, si yo realizo x más y más z, el resultado de esto sería 2 más 5 más 9. Podemos hacer entonces, lo importante acá, ¿cierto?, es que yo no debo confundir la asociatividad con la conmutatividad. Por lo tanto, yo debo resolver en este orden. Es decir, debo hacer 2 más, y acá vamos a anotar el resultado de 5 más 9. 5 más 9 son 14. Y luego hacer 2 más 14, no 14 más 2. 2 más 14 y 2 más 14 es 16. Si por otra parte, ¿cierto?, yo resuelvo haciendo x más y luego a eso el resultado le sumo z, entonces esto sería hacer 2 más 5 y a eso después sumarle 9. 2 más 5, ¿cierto?, son 7 y luego sumamos los 9, ¿cierto?, y eso es 16. Ambos obtenemos el mismo resultado. Bueno, análogo a esto está la propiedad para el producto, que se los voy a dejar de tarea. Es decir, hacer x por y por z es lo mismo que hacer x por y después multiplicarlo por z. Ojo, no deben cambiar el orden de los factores, porque esto es asociatividad. ¿Ya? Solo se trata de agrupar de una determinada manera. La siguiente propiedad es la propiedad del elemento neutro. Esta propiedad la voy a enunciar y dice que si A pertenece a un conjunto cualquiera, cualquier conjunto, ¿cierto?, y este E o elemento neutro también pertenece al mismo conjunto, ¿cierto?, nos dice que además de eso tenemos que tener una operación, ¿cierto?, es decir, vamos a tener un conjunto K y una operación cualquiera. A esa operación le vamos a poner, por ejemplo, una estrella, ¿ya? Para nombrarla puede ser suma, puede ser multiplicación, puede ser lo que yo quiera, pero lo que queremos decir es que el A yo lo opero con mi elemento neutro y el resultado es igual a que si yo operara el elemento neutro con el A y ese resultado es exactamente A. ¿Qué quiere decir esto? Que el E es un elemento que no le hace nada a la operación, porque si yo cualquier elemento lo opero con el E, ¿cierto?, entonces el resultado es exactamente el mismo elemento. Vamos a tener primero un elemento neutro para la operación suma. Este elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque si yo a cualquier cosa le sumo 0, me da exactamente lo mismo que si a 0 le sumo cualquier cosa, y eso es exactamente cualquier cosa. X más 0 es igual a 0 más x, y eso es x. Por otro lado, tenemos un neutro en la multiplicación. El neutro en la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 5 por 1 es 5, 6 por 1 es 6, 7 por 1 es 7, etc. Y también al revés. 1 por 5 es 5, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3. ¿Ya? El elemento inverso, ¿ya?, que es otra propiedad, también se define bajo un conjunto y una operación cualquiera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo un A que pertenece a mi conjunto en el que estoy trabajando, ¿cierto?, para cada uno de los A existe un único
inverso de A, lo vamos a denotar así, dado que, tal que, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que el A operado con su inverso me tiene que dar exactamente el elemento neutro. ¿Ya? Ojo, cada A tiene su propio inverso y al operar A con el inverso de A, el resultado es el elemento neutro. Por lo tanto, lo que importa acá no es cuál es el elemento inverso, sino cómo está definido o cómo vamos a calcular el elemento inverso. En este caso vamos a tener una manera de calcular el inverso para la suma y otra manera de calcular el inverso para la multiplicación con los números reales. Bien, primero entonces vamos a definir el inverso aditivo. El inverso aditivo, como ya lo habíamos dicho antes, ¿cierto? Para cada número real x existe un número menos x que se llama inverso aditivo, ¿cierto? U opuesto de x, tal que el x operado con el menos x me da el elemento neutro de la suma. Recuerden que el elemento neutro de la suma era el 0. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, puede ser que el 5 más su inverso, que en este caso sería el menos 5, nos da como resultado 0. Por otra parte, tenemos el inverso multiplicativo. ¿Ya? El inverso multiplicativo dice que lo mismo que antes, para cada número real x distinto de 0, ojo, existe el número x a la menos 1, o 1 partido por x, ¿cierto? Que se llama inverso multiplicativo de x. En este caso, entonces, x multiplicado por su inverso nos tiene que dar 1. Recordemos que el 1 es el elemento neutro, ¿cierto?, de la multiplicación. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que el 5 operado con el 1/5, ¿cierto? Eso nos da 5/5 y eso es 1. Y recordemos que 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Por último, existe una propiedad que se llama conmutatividad. La conmutatividad es la propiedad, digamos, lo más conocida de todas las propiedades que existen en el conjunto de los números reales y diferentes operaciones como la multiplicación y la suma. ¿Qué dice la conmutatividad? Que si yo tengo dos números reales que son arbitrarios cualquiera, siempre se va a cumplir que x más y es igual a y más x, es decir, el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. O bien, en el caso de la multiplicación, que x por y es igual a y por x, es decir, el orden de los factores no altera el producto. El resultado obtenido al sumar dos o multiplicar dos números es independiente del orden en el que se efectúe. Hay otras operaciones que no necesariamente son conmutativas, como por ejemplo la resta, ¿cierto? Si yo realizo, por ejemplo, 5 menos 3, es distinto, ¿cierto?, de hacer 3 menos 5. En este caso, esta es una operación no conmutativa. ¿Por qué? Porque en este caso el orden de los sumandos o de los restandos sí está alterando el resultado final. Hay por eso mismo, ¿cierto?, es que estas operaciones, la sustracción y la división, vienen definidas en base a los inversos multiplicativos y aditivos de la suma y el producto. Las relaciones de orden nos quieren decir que nosotros podemos establecer prioridades dentro de los números reales. Lo primero que nosotros debemos saber es que dentro del conjunto R, ¿cierto?, existen números que se llaman, o un subconjunto que se llama de los reales positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dibujamos una recta numérica, ¿cierto?, en la recta numérica nosotros podemos ordenar o colocar todos los números reales. Acá al medio está el 0, ¿cierto? Y del 0 hacia acá, hacia la derecha, entonces tendríamos los reales positivos, ¿cierto? Y del 0 hacia la izquierda tendríamos los reales negativos. Entonces, y al medio, ¿cierto?, tendríamos el 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros tenemos un número real cualquiera, siempre va a ser correcta una de estas afirmaciones. Bien, que pertenece a los reales positivos, bien,
pertenece a los reales negativos, es decir, el menos x pertenece a los reales positivos, o bien el x es 0. ¿Qué es importante acá? Que el conjunto de los reales positivos es cerrado para la adición. ¿Qué quiere decir esto? Que si ambos números que yo estoy sumando son positivos, entonces el resultado de esa suma va a ser un número positivo. Y también el número de los reales positivos es cerrado para la multiplicación. Es decir, si yo multiplico dos números positivos, el resultado va a ser un número negativo. Perdón, positivo. Entonces, en base a esto uno puede definir algunas cosas que se llaman relaciones de orden. Primero, si A es menor que B, ¿cierto? Entonces, si yo a ambos lados de la desigualdad sumo una constante C, ¿cierto? O resto una constante C, la desigualdad se mantiene. ¿Cómo podemos hacer un ejemplo práctico de esto? Supongamos que yo tenga a un lado el 5 y nosotros sabemos que el 5 es menor que algún número menor cualquiera que estén pensando ustedes, por ejemplo, el 10. Entonces nosotros podríamos sumar a ambos lados de esta desigualdad, por ejemplo, 7. Si yo sumo a ambos lados 7, entonces acá me quedaría 5 más 7 menor que 10 más 7. De hecho, si nosotros sumamos acá, 5 más 7 es 12 y 12 es menor que 17. Por lo tanto, la desigualdad que teníamos en un inicio se sigue manteniendo, ¿cierto? A pesar de haber sumado una constante. Lo mismo pasa si nosotros restamos una constante. Ya no voy a hacer ese ejemplo. Si nosotros multiplicamos o dividimos por un número, lo importante es que este número sea positivo a ambos lados de la desigualdad, entonces la desigualdad no va a cambiar. Un ejemplo de esto, el mismo ejemplo de antes, ¿cierto? Habíamos dicho que el 5 es menor que el 10. Entonces nosotros podríamos multiplicar por 3, ¿cierto? Que es una constante positiva, y acá nos va a quedar 15, acá nos va a quedar 15, 10 por 3 son 30, ¿cierto? Y la desigualdad se sigue manteniendo, el 15 es menor que el 30. Lo mismo pasa si nosotros tuviésemos, por ejemplo, 5 menor que 10, y en vez de multiplicar, dividiésemos, por ejemplo, por 5. Acá nos quedaría 1 menor que 2. La desigualdad, ¿cierto?, se mantiene en ambos casos. Pero ¿qué pasa si nosotros multiplicamos esta vez por un número negativo a ambos lados de una desigualdad? Mismo ejemplo de antes. 5 es menor que 10. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos esta vez por menos 2? Al multiplicar por menos 2 nos queda 5 por menos 2 es menos 10. Y 10 por menos 2 es menos 20. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es mayor en esta vez? Esta vez el menos 20 está más lejos del 0. Si nosotros hacemos una recta numérica, ¿cierto?, y tuviésemos que ubicarlos, acá está el 0, por acá está el 5, por acá está el 10. Sin embargo, el menos 5 está acá y el menos 10 está más acá, más hacia la izquierda. Entonces, nosotros definimos cuando un número es mayor y cuando un número es menor, es cuando en la recta numérica está a la izquierda. Si está a la izquierda es menor y si está a la derecha es mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros decíamos el 10 es más grande que el 5, porque el 10 está a la derecha del 5. Sin embargo, al multiplicar en este caso por menos 2, ¿cierto?, nos va a quedar menos 10 y por acá el menos 20 en algún lugar, ¿cierto? Como multiplicamos por menos 2, ¿cierto?, el menos 20 es el número más pequeño de todos. Por lo tanto, en este caso el menos 20 es menor que el menos 10. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, lo que ha pasado es que el signo de la desigualdad cambia de sentido. Lo mismo pasa con la división por un número negativo. Bien, ese ha sido el primer video que intenta abordar un poco el tema de los números, los conjuntos numéricos y las propiedades que ustedes van a tener que aplicar dentro de los próximos cursitos. Bien, así que los invito a revisar las guías del propedéutico para ensayar mucho, porque la única manera de sacar adelante esto es trabajando mucho. Nos vemos en un próximo video.